Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al seminario conjunto entre el CDEUS y el CR2, titulado Ciudad, Sustentabilidad y Cambio Climático, los viejos y los nuevos desafíos desde la ciencia. Ahora estamos en el segundo bloque, desde las 11:30 a las 13 horas, sobre riesgos y desastres. Tendríamos tres expositores, o sea, tres paneles dentro de este bloque, con 4 expositores, y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas, así que si ustedes desean hacer una pregunta a los expositores, por favor, déjenla en las páginas de Facebook del CDEUS o del CR2. También les recuerdo que vamos a seguir en la tarde con el seminario, a comenzar a las 3 de la tarde, y durará hasta las 16:30, y será un bloque sobre transporte y movilidad, para que estén atentos y puedan ingresar nuevamente a nuestras páginas de Facebook para ver la parte final del seminario. Entonces yo ahora quiero darle el pase a Sebastián Vicuña, que será el moderador de este bloque. Él es director del Centro de Cambio Global UC e investigador del CIGIDEN. Él nos hará una breve introducción y presentará a los expositores. Así que adelante, Sebastián. Hola Nicole, y hola a todos quienes están presentes escuchando este seminario. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos a esta mesa de riesgos y desastres, que es parte del seminario virtual Ciudad, Sustentabilidad y Cambio Climático, los viejos y los nuevos desafíos desde la ciencia, que está siendo organizado por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, junto con el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia del CR2. Es un orgullo que me hayan pedido ser el moderador de esta mesa para tratar este tema respecto de la relación de los riesgos, los desastres, el cambio climático y las ciudades, que son desafíos claramente críticos. Si leemos, por ejemplo, cuáles son los objetivos del desarrollo sustentable número 11, ¿cierto? El de las ciudades, dice que el objetivo es hacer las ciudades y los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. Y la palabra resiliente y sustentable aparece, ¿cierto?, en los nombres de los dos centros que están organizando este seminario, y por lo tanto me parece que una muy buena iniciativa, y los felicito por la colaboración que están haciendo en este trabajo, ¿ya? A mí me ha tocado trabajar en la materia de cambio climático y ciudades. En particular estuve trabajando en una evaluación que se hizo hace algunos años por la Red de Investigación de Cambio Climático y Ciudades. Es una red de colaboración internacional. Estuve trabajando en el tema de agua, que es el área en el cual yo participo principalmente, y de los resultados de ese trabajo, uno se da cuenta de varias cosas. Uno, las ciudades son claramente muy relevantes, no solo desde el punto de vista de las consecuencias, que es lo que vamos a estar viendo hoy día principalmente, excepto las consecuencias del cambio climático, sino que también de las causas, tanto los insumos, las necesidades que tienen los habitantes en las ciudades, como las actividades propias que se desarrollan en su interior, son causa importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por lo tanto lo que se haga en las ciudades respecto de mitigación, reducción del consumo de ciertos bienes, tiene implicancias importantes respecto de las causas, ¿cierto? Pero también desde el punto de vista de los problemas, las consecuencias se están viviendo de manera importante en las ciudades, donde se aglomeran grandes poblaciones, poblaciones vulnerables en muchos casos, y hay un número importante de riesgos que suceden en las ciudades y que vamos a estar escuchando hoy día, ¿no? Quisiera solamente cerrar esta muy breve introducción con algunos de los caminos que nos propone el trabajo de la Red de Investigación de Cambio Climático y Ciudades, como para hacer las transformaciones urbanas que yo creo que vamos a estar escuchando de buena manera en las presentaciones hoy día. Uno, el primer camino es que las acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que al mismo tiempo aumentan la resiliencia, son claramente acciones win-win, y soluciones, por ejemplo, basadas en naturaleza, son un ejemplo de ese tipo de acciones.
La reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático tienen que estar obviamente en las bases de la construcción de ciudades resilientes. La evaluación del riesgo y los planes de acción climática tienen que estar cogenerados por un grupo amplio de actores y científicos para que sean de la manera más eficiente en su desarrollo. Yo creo que el trabajo que están desarrollando estos dos centros de investigación apunta justamente en ese mismo sentido. Y muy importante también tener en cuenta la necesidad de los más las personas que tienen menos ventajas, los más vulnerables, los ciudadanos más vulnerables en la planificación de las medidas de adaptación y en la acción climática. Y finalmente, tener ciudades con instituciones robustas, con buenas organizaciones, con gobernanzas adecuadas, nos va a permitir tener una acción climática adecuada, ¿ya? Y que ese trabajo nos entrega algunos de las líneas, de los caminos para lograr esta transformación urbana requerida para la acción climática, para la gestión del riesgo y los desastres. Con esta pequeña introducción, voy a hacer entonces ahora una presentación de las charlas que vamos a escuchar ahora. La primera charla va a entregárnosla Marco Billy. Marco va a estar reemplazando a la profesora Anaí Urquiza en la presentación del Atlas de Riesgo Climático en Ciudades. Anaí tuvo un inconveniente y no pudo participar, pero Marco ha estado trabajando con ella en el contexto de ese trabajo. Marco es investigador del Centro de Clima y Resiliencia, el CR2. Después de la presentación de Marco, vamos a ver una presentación de Francisco de la Barrera, que es académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción, y de Sandra Cortés, que es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile. Ambos van a estar presentando un trabajo que se titula Los humos de los grandes incendios que se respiran en ciudades. Vamos a conectar entonces temas de salud con impactos del cambio climático, y ambos son investigadores del CEDEUS. Y finalmente vamos a escuchar la presentación de Jorge Gironá, que es el director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, y es investigador del CEDEUS y del CIGIDEN. Y Jorge nos va a estar dando la charla que se titula Condiciones meteorológicas gatillantes de crecidas y aluviones en Santiago. Así que tenemos presentaciones bien diversas que nos van a estar llevando desde los entornos de las ciudades hacia las ciudades, y vamos a estar discutiendo distintos tipos de riesgos y posibles soluciones a estos riesgos. Así que, sin más, le pido entonces a Marco que parta con su presentación. Muchas gracias, Sebastián. Acabo de compartir la pantalla, espero que la puedan ver. Sí, perfecto. Se ve, Marco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, como decía Sebastián, y voy a presentar los resultados que tuvimos en términos del Atlas de Riesgo Climático aplicado a ciudades, que es un resultado que se hizo como parte del proyecto ARCLIM, Atlas de Riesgo Climático, por un equipo bastante amplio, como pueden ver, conformado por el grupo de asentamiento humano del Atlas, en colaboración con el Núcleo de Estudio Sistémico Transdisciplinar. Entonces, para los que no lo saben, el Atlas de Riesgo Climático tenía como objetivo principal elaborar mapas de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático, de acuerdo con proyecciones climáticas futuras a escala comunal, para diseñar política e implementar medidas de adaptación. Eso implicaba modelar el clima, el presente y futuro, identificar y valorizar indicadores, visualizar esto en una herramienta de visualización online que va a estar publicada pronto, y difundir estos resultados, que es parte de lo que estamos haciendo ahora. Este es un proyecto que se hizo en la colaboración entre el Centro de Cambio Global y el CR2, por mandato del Ministerio de Medio Ambiente y colaboración internacional con GIZ de Alemania. Es un proyecto muy amplio que tenía mucho equipo, y nosotros somos este equipo que pueden ver acá, que es el equipo de asentamiento humano. Y esencialmente nuestro foco no era mirar riesgo en términos como sectorial, sino mirar cómo los diferentes riesgos también sectoriales terminan teniendo impacto sobre la población. Y nos enfocamos sobre múltiples riesgos a la vez, y estos riesgos justamente como en conjunto, separadamente, afectan a los asentamientos humanos,
rurales y urbanos. Acá me voy a focalizar en la parte urbana sobre todo. El marco general que se utilizó para el trabajo es el del IPCC 2018-2014, es el quinto informe de evaluaciones que muestra cómo el riesgo emerge como resultado conjunto de la amenaza, o sea, sucesos biofísicos, climáticos, la exposición, la presencia de individuos, elementos evaluables en el territorio afectado por la amenaza, y vulnerabilidad, que a su vez depende de la sensibilidad y la resiliencia, es decir, la capacidad de responder y adaptarse. Eso se traduce en términos prácticos utilizando la metodología de GIZ en lo que se llama una cadena de impacto, que esencialmente lo que hace es construir, mostrar, ¿no? Visualizar las relaciones conceptuales y prácticas entre diferentes elementos de amenaza, arriba en azul, exposición a la izquierda en amarillo y vulnerabilidad, dividido en sensibilidad y resiliencia a la derecha en verde, y cómo esto van generando impacto intermedio en gris y finales en rojo. Entonces se generaron diferentes cadenas de impacto por diferentes riesgos, y eso es lo que se hizo a lo largo de todo el proyecto ACLIM en general. En nuestro equipo en particular trataba de ver, como le mencionaba, el impacto para la población, y por lo tanto nos centramos en 4 grandes cadenas de impacto, discúlpeme: ola de calor, sequía rural, sequía urbana y inundaciones. Excepto la sequía rural, todos los demás tienen un impacto privilegiado en ciudades. En efecto, inundaciones y sequía urbana se vieron solo para la zona urbana en ciudades. Esto se hizo con 3 horizontes temporales: clima histórico entre 1980 y 2010, el clima futuro 2035-2065, y la diferencia entre estos dos, que esencialmente es una proxy del efecto que va a tener el cambio climático propiamente en términos de estos riesgos. Aún sí es importante recordar que el cambio climático ya está en acto, por lo tanto el clima histórico ya se ve parcialmente afectado. Se construyeron indicadores de múltiples fuentes que se agregaron por medio de una lógica de conjunto difuso que nos permitió utilizar indicadores muy heterogéneos entre sí en mapear estos riesgos. Y acá les voy a mostrar un ejemplo de lo que se va a encontrar en la plataforma cuando se lance para el caso de seguridad hídrica urbana. Entonces este es un mapa diferencial, por lo tanto se ve la amenaza diferencial, donde va a aumentar en rojo o disminuir la amenaza de sequía, la exposición, que tiene que ver con la población que reside en los principales centros urbanos en diferentes zonas del país, la diferente sensibilidad, que tiene que ver con una gran variedad de condiciones, desde el tipo de vivienda, al funcionamiento de la sanitaria, al sobreexplotamiento del agua en esa zona, a las condiciones de pobreza, marginación, etc. Y la resiliencia, que tiene que ver con un conjunto bastante amplio de indicadores que tiene que ver con la capacidad de la sociedad, de las comunidades y de las instituciones locales de responder a estos riesgos o anticiparse a aquello. Y eso nos produce este mapa final de riesgo, donde pueden ver que el riesgo en este caso se concentra sobre todo en la zona central, dejando, sin embargo, zonas como en los extremos donde el riesgo va disminuyendo. Ahora, este es un mapa diferencial, como le mencionaba, entonces aquí se ve que el riesgo va disminuyendo, pero no significa que no haya riesgo, ¿no? Sobre todo en la zona norte, el riesgo va a seguir fuerte también en el futuro, solo que va a ser menos fuerte que hoy. Y en todas las zonas centrales donde se ve un aumento más marcado, y también la zona donde el riesgo en el presente también era ya el más alto. Entonces, eso que tiene que ver con los mapas a nivel comunal, como en general. Sin embargo, nosotros definimos en el trabajo que hicimos que no era suficiente tener estos mapas por 2 razones. Ese era un primer paso fundamental, pero había que avanzar más, y eso en 2 direcciones. La primera tiene que ver con afinar la escala. Gran parte de las políticas de adaptaciones se realizan a nivel local. Eso implica cuantificar el riesgo a una resolución más alta de lo que sería un punto por comuna, que era lo que nos permitía tener los mapas que mostré hasta ahora. Por eso, siempre en el mapa del Atlas de riesgo climático se hizo un estudio piloto en la conurbación de Viña del Mar y Valparaíso para utilizar la misma metodología y buena parte de los mismos indicadores, pero para tener mapa de riesgo a nivel de manzana censal y para múltiple amenaza, que también permitiera ver cómo se de alguna manera solapan o cuáles son las zonas afectadas por múltiples amenazas. Y entonces generamos un mapa de riesgo para ola de calor, sequía, inundaciones, marejada, incendio y remoción en masa, utilizando una gran variedad de fuentes de datos, como pueden ver, tanto para la amenaza como por la vulnerabilidad y la exposición.
Algunas de estas fuentes de datos varias de estas fuentes de datos están disponibles a nivel nacional, porque la idea era tener una metodología que fuera en principio replicable y escalable a otros territorios. Claramente hay algunas fuentes que eran particulares de Viña y Valparaíso. Teníamos algunos proyectos anteriores que se habían hecho acá que fueron muy importantes en generar estos mapas, pero por lo general la metodología se puede replicar en otros lados, aunque hay que destacar que es difícil replicarla en las comunas más chicas, en las ciudades más chicas, porque muchas veces no cuentan con la misma calidad de datos que las más grandes. No es siempre, pero sí hemos evidenciado este patrón, que también nos indica la importancia de seguir avanzando en generar datos. Sin embargo, en general destacamos lo relevante de esta metodología, como verán, para tener resultados interesantes para la toma de decisiones a nivel local. Entonces, acá está la cadena de impacto. Antes les mostré cómo es una cadena de impacto en general. Acá es la cadena de impacto con todos los indicadores que hemos utilizado para Viña del Mar y Valparaíso. Algunos de estos son generales, todos los que no tienen un símbolo al lado, como todo lo que está en las condiciones poblacionales, condiciones socioeconómicas o etarias u otras condiciones de marginación, valen para todas las cadenas de impacto. Al igual que algún elemento de capacidad de respuesta, como el número de establecimientos sanitarios, por ejemplo, pero hay otras cosas que son específicas de cierto tipo de amenaza o particular. Entonces, bueno, obviamente el cálculo de la amenaza es específico, pero también varias condiciones de vulnerabilidad lo son. Por lo tanto, esencialmente, aquí tenemos una única cadena que muestra gráficamente cómo funciona y después eso se utilizó para cuantificar, siempre con el método de conjunto difuso, estos mapas que les voy a mostrar ahora. Entonces acá ven 4 de los mapas: parola de calor, incendio, inundación y marejada. Entonces obviamente los mapas quedan condicionados de manera significativa por el patrón de amenaza. Es evidente, por ejemplo, en el caso de marejada, que no va a haber ningún riesgo en toda la zona central, la zona como alejada de la costa, porque no tendría sentido tener un riesgo donde no pueden llegar a la marejada, y lo mismo pasa con la inundación, ¿eh? Entonces el área de inundación era un elemento muy importante. Sin embargo, también vemos variaciones al interior de esto dependiendo de los patrones de exposición y vulnerabilidad observados. Y estos patrones son particularmente importantes también en el ámbito de la ola de calor y de los incendios, donde en el caso de los incendios podemos ver, por ejemplo, que el riesgo se concentra cerca de las laderas, que sabemos que son las que típicamente son más afectadas en gran parte por las conformaciones, por la presencia de microbasurales y otro material inflamable y las condiciones de la vivienda más en general. Estamos avanzando ahora en mejorar y potenciar estos análisis. Lo estamos extendiendo a toda la zona metropolitana de Valparaíso, incluyendo las comunas que quedaban afuera de estos análisis, y estamos considerando también agregar más riesgo. Como le dije, también la idea es seguir avanzando en hacer de esto una herramienta replicable, utilizable en otras comunas, que es también uno de los pasos siguientes del análisis. Bueno, esa era una dirección de avance que hemos logrado, y una segunda dirección que le comentaba, que también hemos desarrollado en el mismo piloto de Viña del Mar y Valparaíso, es trabajar en una comprensión más integrada de riesgo. Entonces, uno de los problemas del diagnóstico típico que se hacen de riesgo a nivel urbano, que consideran diferentes tipos de riesgo por separado, como si no tuviera ninguna interrelación entre sí. Sin embargo, la literatura suele indicar que las ciudades son sistemas de sistema, por decirlo, es decir, son un conjunto emergente donde existen múltiples sistemas ecológicos, técnicos, sociales, que interactúan entre sí y que pueden de alguna manera generarse amenaza recíproca, aunque cuando uno se ve afectado puede de alguna manera generar afectaciones con lo otro. En particular, se destacan interacciones en términos de superposiciones de exposición y vulnerabilidad y de amenaza, competencia sobre recursos, efecto en cascada, donde el impacto para un sistema se vuelve una amenaza para otro sistema, y maladaptaciones, donde los intentos de adaptaciones de un sistema terminan siendo amenaza o fuente de vulnerabilidad para otros. Entonces, es necesario, para evaluar el riesgo integrado en asentamiento y en ciudad en particular, considerar la multiplicidad de amenazas en una escala espacial y temporal sobre un territorio y la interacción entre esas. Entonces, para eso, de nuevo, tomamos de base estas amenazas, pero también revisando la literatura consideramos otras posibles amenazas que la literatura indicaba que afectaban Viña del Mar y Valparaíso, y estuvimos utilizando un conjunto de herramientas, utilizando de nuevo la literatura GRI y científica, sobre todo nacional,
pero también algunas fuentes internacionales que avanzan en esta materia, y mucha entrevista a actores expertos que no pudieron identificar cuáles son las principales interacciones entre estos riesgos. Y a partir de eso generamos este esquema que se ve muy complicado, pero la verdad es muy poderoso, porque lo que hace es que muestra de una manera unificada todas las posibles relaciones entre amenazas, exposiciones y impacto que ocurren en la ciudad. Entonces acá en verde tienen la sensibilidad, en naranja factores que pueden potenciar la resiliencia o la adaptación, en amarillo factor expuesto, en gris impacto intermedio, en rojo los finales, y en arriba en azul la amenaza, siguiendo la misma lógica, la misma escala de colores utilizadas en las cadenas de impacto. Y aquí pueden ver, bueno, no lo pueden ver porque está muy chico, pero para darle una idea de cómo se construyó este mapa. Y este mapa tiene dos salidas. Una salida es que se puede utilizar como insumo para una modelación participativa, que no aplicamos en Viña del Mar Valparaíso, pero sí aplicamos en otro proyecto un poquito más simple, pero más profundo en términos analíticos, que se hizo en el Valle de Cachapoal, siempre como parte del Atlas, y esa es una metodología de modelación participativa que también utiliza un modelo de conjunto difuso, pero para ver qué pasaría si yo afectara o si algo afectara a alguno de estos componentes, cómo eso se vería reflejado en todos los demás, aumentando o disminuyendo los riesgos, por ejemplo. Esa es una salida. Y la segunda salida es para utilizarlo como en ejercicio participativo de autodiagnóstico de riesgo e identificaciones de posibles adaptaciones, que es lo que hicimos en el caso de Viña del Mar y Valparaíso. Utilizamos este mapa, lo usamos como base para un taller participativo con la Secretaría de Planificaciones de Viña del Mar y Valparaíso. También tuvimos instancias de relaciones con el COREC de la región. Y de eso salió, primero que todo, una retroalimentación y una mejora de este mismo mapa. Después, una priorización de amenaza, como lo que pueden ver aquí, que se hizo junto con los actores. Una identificación de posibles medidas de adaptaciones relacionadas con esta amenaza. Y después una priorización de esta posible medida, considerando tanto, obviamente, su relevancia, pero también los recursos disponibles y el esfuerzo que implicaba. Entonces, esto fue valorado mucho por los actores locales, que sienten que este tipo de metodologías son muy importantes en términos de interfaz entre conocimiento científico y toma de decisiones, sobre todo a nivel local y planificación. Y además también permitió crear un enlace permanente con ambas secretarías de planificación y entre ellas. Y se identificaron diferentes pasos de colaboración entre las dos municipalidades para la gestión de riesgo. Y esto se va a seguir haciendo, estamos pensando en aplicaciones futuras de esto en otras comunas, en otro espacio, y sentimos que es una metodología muy interesante que ha tenido muy buenos resultados y puede servir mucho para mejorar la gestión de riesgo. En síntesis, para cerrar, alguna experiencia, alguna lección aprendida de toda esta experiencia son la importancia de desarrollar diagnóstico de riesgo a escala local para gestionar las ciudades y para promover la gestión de riesgo, de evaluar la interacción entre riesgo, hacer análisis multiamenaza, y construir una interfaz de ciencia política a nivel local, que amplía además espacios de participación con actores que puedan co-construir resiliencia. Y a partir de eso, desarrollar una gestión integral de riesgo desde un enfoque de seguridad humana, que a su vez requiere claramente que se incorpore el enfoque de riesgo tanto en leyes y políticas públicas nacionales, como también en instrumentos de gestión y planificación territorial a nivel local. Eso, espero que hayan encontrado interesante la presentación. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Vamos a recoger todas las preguntas para responderlas hacia el final de la sesión. La idea es tener las tres charlas de corrido y después tenemos un espacio de conversación y donde vamos a estar viendo todos los comentarios que están llegando. Así que, por favor, háganlo llegar, me los van a traspasar a mí y después yo voy a ir coordinando esa etapa, ¿ya? Entonces, ahora es el turno de Francisco y Sandra de su presentación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar este trabajo que hemos estado haciendo ya desde hace algún tiempo con Sandra Cortés y también otros colaboradores que están aquí presentados en pantalla, entre las cuales tenemos colaboradores también de la Universidad de Otago, que es Francisco Barras. Este es el temario en general de lo que queremos presentar hoy.
para poder vincular cómo esta ocurrencia de incendios, particularmente de los incendios más grandes, de los grandes incendios, se pueden percibir en las ciudades y los riesgos de salud que esto implica. Los incendios en Chile, como ustedes bien saben, han tenido algunos años especialmente altos en términos de manifestación de superficie quemada. En particular, el año 2017 tuvimos una temporada muy fuerte de incendios con literalmente ya mega incendios, particularmente algunos que cubrieron algunas zonas muy extensas, entre las cuales destaca el sector asociado a Empedrado y Santa Olga. En lo que ustedes ven en la imagen del centro son todas las áreas que se han quemado entre el año 2000 y 2020, principalmente hacia la zona de la cordillera de la costa, ¿sí? Donde abundan las plantaciones forestales, y como muestra el gráfico de la derecha del informe de las Naciones de CR2 sobre incendios, en el último periodo ha aumentado de manera importante la superficie de plantaciones forestales incendiadas, seguida de matorral, pastizales y luego bosque nativo. De los grandes incendios ocurridos en Chile, por supuesto que destacan los del año 2017, en las cuales se quemaron, dentro del top 10, ¿cierto?, de las áreas más grandes incendiadas. Hay 7 áreas del año 2017, pero también han ocurrido incendios muy fuertes el año 2012 y el año 2014 y el año 2015. Por supuesto que el año 2017 destaca particularmente con el incendio de las máquinas, que es el que ocurrió en Empedrado, Santa Olga, cerca de Constitución, que fue muy notorio por su superficie, ¿sí? Estos incendios han ocurrido en lugares distintos, como muestran ya las imágenes de la derecha. En rojo se muestran las áreas afectadas en esta zona central, que cubre desde Valparaíso hasta Araucanía, ¿sí? Chile centro y centro-sur. Ahí está la del 2012, ¿cierto?, con incendios muy cerca de Santiago, muy cerca de Talca y muy cerca de Concepción. Y este incendio del 2015, muy cerca también de Talca, muy cerca de Concepción. Las consecuencias o la forma de reportar estos informes, ustedes lo han visto por la prensa, ¿cierto? Se hace un seguimiento de la situación, cuántas son las hectáreas que se están quemando, cuántos incendios hay en número y en superficie, cuáles han sido las víctimas, tanto afectadas por pérdida de viviendas, las víctimas fatales, también los brigadistas que se han expuesto a accidentes o en algunos casos también a muertes. Siempre se destaca mucho cuáles son los esfuerzos en prevención en el invierno inmediatamente anterior, ¿sí? El año anterior, cómo se va previniendo los incendios del verano que viene, cómo se combate, ¿sí? Hoy en día estamos con la estrategia del golpe único, en el cual se destinan muchísimos recursos para poder apagar los incendios apenas inician. Y estas consecuencias directas, ¿cierto?, que se van informando de manera permanente, pero también en reportes que aparecen meses después de la ocurrencia de los incendios, entre los cuales también hay consecuencias indirectas, las cuales se reportan muy poco, pero curiosamente, para poder justificar la estrategia del golpe único, se está empezando a indicar cuánto se ha ahorrado por consecuencias indirectas, es decir, por impactos sobre la vegetación que no ocurrieron porque se ocupó la estrategia esta del golpe único, que involucra una gran cantidad de recursos para el combate. Finalmente, un aspecto que siempre está en el debate son las causas y culpabilidades, cuál es el rol de las personas, tanto por accidentes como por intencionalidad, y también por ejemplo, falta de mantención, en la cual hay causas activas, ¿cierto?, de demandas civiles por daño, ¿sí? Particularmente en relación a falta de mantención de líneas de tendido eléctrico. Sin embargo, hay otros efectos sistémicos, ¿sí?, en este caso en términos territoriales, geográficos, que son importantes de abordar. Algunos de ellos son las emisiones, ¿sí?, que se generan a la atmósfera y que incluso pueden tener efecto en depositación de carbono negro, ¿cierto?, que tiene un rol directo o una relación directa con el cambio climático. Hay cambios en la topografía, hay efectos de erosión, incluso hay recarga de sedimentos sobre los cursos de agua, hay un cambio en el paisaje que termina siendo muchas veces irrecuperable, ¿sí?, especialmente cuando hemos configurado un paisaje muy antropizado. Los humos de los grandes incendios se respiran en ciudades. En la imagen que está hacia la izquierda ustedes pueden ver
los humos, ¿sí? de algunos días del enero del 2017, cómo fueron cubriendo distintas regiones, distintas ciudades del país. ¿Sí? En enero, en prácticamente casi todas las ciudades de la zona central, se percibía los humos de los mega incendios que estaban ocurriendo. En la imagen del centro ustedes pueden ver el Día de los Enamorados, el 14 de febrero del 2019, mucho humo, despertamos en Concepción viendo mucho humo, no eran por falsas promesas de amor, sino que por incendios que estaban ocurriendo cerca de Cañete y Nacimiento, a cientos de kilómetros de Concepción, lo cual los medidores de calidad del aire, las estaciones de monitoreo, reportan, ¿cierto? Saltan en esos días, particularmente algunos valores muy altos, determinados como decretar, como una situación que podría decretar preemergencia, ¿cierto? Si estuviéramos en periodo de gestión de episodios críticos, lo cual no ocurre en verano. Y aún así, los valores, aun cuando los podemos mostrar en verde ahí, son niveles que exceden las recomendaciones de la OMS, es decir, cuando hay incendios, estamos en una situación de contaminación del aire con consecuencias sobre la salud, que por algo lo normamos, ¿cierto? Aquí voy a mostrar un set de otras imágenes que muestran como algunos humos que en algunos casos son visibles como desde una imagen satelital, y en algunos casos hay que usar otros sensores de profundidad óptica de aerosol, por ejemplo, para detectar cómo se distribuyen esas plumas de material particulado o derechamente de humo, ¿sí? Y se ve como algunos de estos coinciden con los lugares que se estuvieron incendiando, ¿sí? Y de esto podemos seguir algunas trayectorias, en algunos casos, por ejemplo, del 2015, ¿sí? Trayectoria importante, en este caso los colores rojos significan mayor cantidad de humo, ¿sí? Y los colores muy oscuros significa que había poco humo. Si ustedes se fijan, claro, en rojo hay algunos lugares destacables, pero también hay en las otras tonalidades que indica que también hubo trayectorias de humos, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿sí? Incendios que están bastante al norte, pero al norte de Temuco, ¿ya? Entre Temuco y Los Ángeles. Y así podemos monitorearlo para distintos casos. El caso del año 2017, por supuesto que es muy notorio, ¿cierto? Estaba todo lleno de humo, pero también en otros incendios también están generando mucho humo. Estos problemas o esta situación de emisión de material particulado en particular, pero en general de gases y partículas contaminantes, es un problema de grande escala, es un problema que se monitorea a través de diferentes herramientas, por ejemplo, esta que se ve aquí, que muestra en rojo la zona con mayores promedios anuales de emisiones por causa de incendios, en términos de material particulado fino, material particulado 2.5, y la zona central y centro-sur de Chile no están ajenas a esta situación global. Los planes de prevención y descontaminación atmosférica, los planes de descontaminación atmosférica hacen menciones sobre el tema de los incendios forestales, en general lo mezclan con aspectos de quemas agrícolas también. Hay algunos planes que no dicen absolutamente nada, porque evidentemente están concentrados en el problema del invierno, particularmente asociado a la calefacción, ¿sí? Es el periodo donde concentramos la gestión de episodios críticos, en general entre marzo y octubre, dependiendo de la ciudad. En otras ciudades ponemos atención al transporte, en otras ciudades ponemos atención a la industria. Pero de los incendios por ahora pareciera no haber mucha focalización, ¿sí? Esos porcentajes que están indicados ahí, entre el 1, el 2, 3, 4%, muy especial el caso de O'Higgins, que reporta valores más altos, ¿sí? Pero en general no son un foco hasta ahora de preocupación. Ahora les voy a dejar con Sandra, que va a continuar con la segunda parte de la presentación. Gracias, Francisco, y gracias a los organizadores. Bueno, a nosotros nos interesa explorar cómo entonces estos eventos que parecen como desastres, ¿no? Como lo son los incendios, se pueden expresar o tener una evidencia a través de algún determinado efecto en la salud,
sobre todo a nivel de salud poblacional. Sin embargo, a mí me gusta mucho esta figura porque nos ayuda a pensar que lo que nosotros pudiéramos identificar como un problema de salud, principalmente a consecuencia de los incendios, deben de ser abordados desde una perspectiva muchísimo más amplia, en donde un proxy, ¿no?, es lo que nosotros podemos ver como deterioro de la calidad del aire, pero tenemos que pensar y abordar estrategias a partir desde las fuerzas motrices o los drivers que ocurren a nivel ecológico, y aquí principalmente entonces en lo que nos compete estamos hablando de la contaminación general y especialmente del cambio climático, que por supuesto tiene otros drivers subyacentes que tienen que ver con los cambios tecnológicos, con los niveles de consumo, con los aspectos demográficos, y también aquí en lo particular respecto a cómo utilizamos y hacemos la gobernanza del territorio. Y esto yo creo que es muy importante porque ya se mencionó en el bloque anterior, hay una relevancia de factores que son mediadores, como son la cultura, como son los aspectos como tecnológicos y la misma gobernanza, los que nos van a dificultar o no el abordaje de estas problemáticas. La siguiente. Entonces, cuando queremos hablar sobre la salud a consecuencia del deterioro que producen los incendios, en este caso nuestra fuente emisora de contaminantes son los incendios que ocurren en zonas rurales o en zonas periurbanas, que van a generar entonces una determinada emisión de compuestos al aire, y que cuando estas emisiones se dispersan a través del aire y tienen contacto con una población, que es nuestra población blanco, van a determinar entonces un determinado cambio en su perfil de salud, ¿no? Y este perfil de salud, sobre todo cuando estamos hablando de grandes incendios que impactan sobre ciudades, tenemos que hablar no solo de los impactos que ocurren a nivel de salud individual, sino que también de lo que ocurre a nivel colectivo, ¿no? Y aquí encontramos entonces cuestiones como los traumas físicos, es decir, todos los accidentes o incluso los incrementos súbitos de temperatura. Importante la consideración en salud mental y en lo que representa en las personas que ya tienen un problema previo de salud mental. Está todas las implicancias que ocurren por la inhalación de los humos, que es lo que hemos puesto como con mayor atención. Pero también hay otro impacto en la pérdida de hogares, en la necesidad de establecer albergues, en la quema de materiales peligrosos, en pérdida de infraestructura, tanto como cableado eléctrico, como deterioro de las plantas de tratamiento de aguas, la pérdida de escuelas, de industrias, etcétera, que producen también como consecuencia una pérdida de ingresos y una pérdida comunitaria que tiene un alto impacto social, económico a largo plazo. La siguiente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, particularmente en lo referido a los humos, tanto por la combustión de material fósil o biomasa que no es fósil, ocurre este fenómeno de combustión en donde no solo se queman árboles, que pueden ser plantaciones o que pueden ser especies nativas, sino que a consecuencia de la combustión vamos a tener no solo liberación de partículas como el material particulado 2,5, que es el que suele viajar largas distancias, ¿no? Y es el que puede impactar a lo largo del territorio en otras ciudades, sino que también la emisión de gases inorgánicos, la liberación de hidrocarburos y de compuestos aromáticos policíclicos, la liberación de otras moléculas orgánicas, una serie de compuestos orgánicos volátiles que no estamos cuantificando, la liberación también de metales, y en los otros pongo especial atención a los productos perfluorados y perbromados que se utilizan como retardantes de llama y que de alguna manera se mezclan, sobre todo cuando se hacen estas aspersiones aéreas para el control de los incendios. Entonces, el proceso de la quema, nosotros lo estamos mirando como una determinada implicancia tóxica dada las partículas, pero las partículas en general son un vehículo en el que se absorben estos otros compuestos químicos que finalmente conforman un mix químico que, aunque puedan tener bajas concentraciones, como son un mix químico, pueden tener una serie de consecuencias en salud a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor.
Y aquí es importante tener en consideración que lo que nosotros vemos a consecuencia de un incendio o de un gran incendio es una pirámide de efectos en donde en el peor de los casos lo que podemos ver son algunos casos de mortalidad, principalmente debido a lesiones o sobre todo de personas mayores que pueden tener algún ataque al corazón, un infarto, un accidente cerebrovascular, una muerte generalmente a consecuencia de varias comorbilidades. Pero esa es la punta del iceberg donde nosotros más abajo identificamos los mayores incrementos los incrementos en las hospitalizaciones o en las consultas de urgencia o incluso en el uso de medicamentos, pero sobre todo y en la base de esta pirámide está esta exposición a este mix de compuestos que están en el humo y que tienen generalmente una serie de efectos subclínicos, es decir, que no tienen una manifestación clara que determine que las personas asistan a un centro de urgencia. Y esto es muy importante porque lo que nosotros logramos ver con las estadísticas que disponemos es eventualmente la mortalidad, la hospitalización y en muy pocos casos las urgencias, porque nuestros sistemas de estadísticas no están preparados para abordar este tipo de problemáticas. Y lo que sí quisiéramos ver, como es la inflamación, el estrés oxidativo, las alteraciones vasculares, las alteraciones en la coagulación, requieren de otro tipo de estudios que necesitan ser, digamos, priorizados dentro de la agenda en este tema. La siguiente, por favor. Esto es un ejercicio que hicimos estudiando una situación basal, ¿no? Una situación basal sin un gran incendio en época de verano. Este es un análisis que realizamos el año 2014, creo, 2012. Y ustedes ven que, y aquí para nosotros fue importante darnos cuenta de que de alguna manera estudiar esto significa romper algunos paradigmas, porque vimos que los incendios ocurren principalmente en verano en la zona central de Valparaíso, Santiago, y que el número de incendios de alguna manera claramente tiene un ciclo estacional muy fuerte, muy marcado. Y cuando nosotros evaluamos los indicadores de salud respiratoria a nivel de los ingresos hospitalarios en los grupos de niños, el indicador que ustedes tienen que mirar es aquí el RR, y todos los RRs que son mayores a 1 implican un mayor riesgo de tener un ingreso hospitalario, ¿no? Y aquí estamos hablando de un escenario en verano, donde la región metropolitana tiene una mejor ventilación, Valparaíso por supuesto muchísimo mejor, y a pesar de todo, llegamos a un riesgo que equivale más o menos, pongámosle un efecto de un 1% de aumento del riesgo de tener un ingreso hospitalario. Y un 1% de mayor riesgo de tener un egreso hospitalario por causas respiratorias evitables, uno puede decir, bueno, es insignificante, pero no es insignificante porque afecta a un alto número de personas, y en el caso particular de los niños, estamos hablando de 10.000 casos de egresos hospitalarios por estas causas que son evitables en un periodo de no grandes incendios. Entonces, bueno, seguimos explorando este tema, y ahora con Francisco, la siguiente. Estábamos empezando a explorar qué pasa con lo que es su principal área de preocupación, que son estos grandes incendios. Y aquí de manera general podemos ver que las áreas quemadas de alguna manera tienen una correlación que es bastante, que no es una gran correlación, pero que es una correlación importante con el incremento del material particulado, ¿no? Aquí si ustedes se fijan en el área quemada, por ejemplo, tenemos un pic importante en el año 2014 con un incendio en Valparaíso que se topó con un incendio en Linares, y luego otro pic importante con un incendio en Curicó, y si ustedes se fijan, la concentración del material particulado comienza a aumentar un par de días después, muy leve, por supuesto en Valparaíso, porque sabemos que en Valparaíso las condiciones de ventilación son mejores, pero sí se nota, por ejemplo, un incremento en la concentración del material particulado en Talca. Y cuando lo miramos a través de los ingresos hospitalarios, que se ve como esta mezcla de líneas, ¿no? En la serie temporal, vemos claramente que empieza a haber un incremento de los ingresos hospitalarios un par de días después, tanto en Valparaíso como podemos verlo también en Linares y en Talca. Entonces, esta primera aproximación nos permite pensar que cuando ocurren estos grandes incendios, los efectos que se empiezan a evidenciar
en las grandes ciudades siguen una secuencia, ¿no? Una secuencia temporal, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir estudiando en este proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, materiales de apoyos, hay mucho material de apoyo para educar a los equipos de salud, hay mucho material de apoyo para darles recomendaciones a la comunidad. Nosotros establecimos el año pasado, en el contexto de la COP25, sacamos este documento que fue publicado por el Lancet, poniendo el énfasis en los incendios, y sobre todo en los grandes incendios. La siguiente. Y bueno, aquí los desafíos, Francisco va a comentar algunos que para él son importantes, y luego termino yo. Francisco. Sí, bueno, uno de los aspectos que queremos posicionar es que los incendios no son un problema exclusivo del ámbito rural, no son un problema del Ministerio de Agricultura, no son solamente un problema de emergencia del combate, son también un problema para las ciudades, son un problema para las grandes ciudades, pero también para otros pueblos que puede que no estén inmediatos, que no estén viendo el fuego del incendio, pero que sí le está llegando el humo, ¿sí? Y por lo tanto lo convierte en un problema de salud pública y no solamente en un problema de pérdida de patrimonio forestal o pérdida de biodiversidad, así que también son temas importantes. La prevención ha estado puesta principalmente sobre educar a la población para que no inicie fuegos, ¿sí? Pero ha estado muy poco la prevención hacia un largo plazo en términos de cambiar el paisaje, ¿sí? Recuperar una estructura de paisaje que evite la propagación de grandes incendios, ¿sí? Esto implica considerar los grandes incendios como aquellos que son más de 5.000 o 10.000 hectáreas, y no simplemente como existe hoy los incendios de magnitud, que es cuando sobrepasan 100 o 500 hectáreas. ¿Sí? Cuando ya pasamos de las 5.000 a 10.000 hectáreas, los problemas cambian, los problemas se convierten en un problema de salud pública, que puede ser, entre otras cosas, una fuente de recursos, pero también de urgencia, ¿sí? De urgencia sobre cómo tomar decisiones que prevengan impactos sobre la salud y sobre otros elementos y efectos sistémicos que son de relevancia, como puede ser la ocurrencia de nuevos riesgos de origen socionatural, como pueden ser las inundaciones, uno lo puede ver por una salida de canal, ¿sí? Pero que tiene que ver con una pérdida masiva de cobertura vegetal, por ejemplo, en alguna parte alta de la cuenca, lo mismo con la recarga de sedimentos, y así también otros tipos de efectos económicos, sociales y mentales, ¿cierto? Que afectan, además de la salud respiratoria, que podemos decir, también afectan otro tipo de salud. Sandra. Bueno, para mí es importante destacar que el sistema de salud chileno y el sistema de gestión de los incendios y el sistema de gestión del territorio no dan cuenta de las dificultades que esto representa, sobre todo en las localidades más pequeñas y tampoco en las grandes ciudades. Estoy hablando específicamente de la gestión sanitaria, que no está preparada para abordar estas problemáticas, que no está preventivamente actuando para atender cuestiones como el abastecimiento de agua, como para atender la provisión de alimentos, como para resolver las demandas de atención de salud, y mucho menos de hacerse cargo de sus implicancias en el largo plazo. Y eso es un desafío, principalmente porque de alguna manera en los territorios se conforma una cultura de aprender a vivir con el incendio y con sus consecuencias a lo largo del tiempo. Y cuando vemos que las partículas no solo van a tener restos de plaguicidas o restos de metales o compuestos bromados o fluorados, no estamos viendo las implicancias que tienen en la ocurrencia de enfermedades crónicas que están asociadas a este tipo de exposiciones ambientales. Entonces, el gran desafío es cómo nosotros desarrollamos investigaciones que sean multidisciplinarias, interdisciplinarias, pero que también sean atingentes y oportunas, en el sentido de no tener que estudiar retrospectivamente con datos que son insuficientes de salud, lo que nosotros estamos viendo que ocurre periódicamente todos los veranos en la zona centro-sur de Chile. Así que el desafío es
no solo de cómo aportamos para la gobernanza o para la política local, la política pública local, sino también cómo investigamos con otro tipo de metodologías que sean prospectivas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra y Francisco. Les recuerdo que la ronda de preguntas la vamos a tener al final de la sesión. Así que ahora le damos el paso a Jorge para tener la última presentación. Gracias, Sebastián. Espero que se esté escuchando bien. También un saludo a los auditores, a quienes están presenciando este seminario, y un agradecimiento a los centros involucrados, tanto en la organización como también en la participación a través de los moderadores. Muy bien, hoy día quería presentarles un conjunto de resultados de algunos trabajos que hemos estado haciendo, orientados a caracterizar meteorológicamente las condiciones que originan estos eventos de crecidas y aluviones. Me dicen ahí que me falta la cámara, gracias por el recordatorio. Entiendo que ahí sí se ve. Muy bien, entonces la problemática principal o los antecedentes más importantes son los siguientes. Tenemos que el país, en el mundo esto ocurre, pero el país es particularmente vulnerable a desastres de origen hidrometeorológico que tienen ciertas características bastante especiales dada la geografía de Chile. De partida en Chile tenemos grandes centros urbanos o centros poblados que están bastante cerca de la cordillera, incluso con parte del territorio urbano dentro o colindante con lo que podríamos llamar la precordillera. En general hay grandes pendientes que son bastante mayores a las que uno observa en muchos lugares del mundo. Uno no es consciente de eso porque siempre hemos estado acá, pero las pendientes son bastante importantes y eso hace que los tiempos de respuesta sean muy cortos, es decir, el tiempo que pasa desde que comienza un evento de precipitación hasta que se manifiesta la crecida y el máximo de esta crecida es bastante corto. También tenemos una gestión territorial que por años ha sido deficiente en lo que es el cuidado, la preservación de los cauces y quebradas, se urbanizan, se ocupan legal o ilegalmente, y cada vez que tenemos entonces un evento importante, de alguna manera aumentamos los daños producto de esta gestión. Tenemos la cordillera al lado y por lo tanto hay una sensibilidad muy grande a la isoterma cero y su ubicación. Eso lo trato de ilustrar aquí en la figura de la derecha. Vamos a poner aquí nuestro puntero, donde están los dos casos posibles. Una isoterma definida por este plano azul en la precordillera de Santiago, en particular en la quebrada de Ramón, ubicada a una elevación normal de 2000 metros, que es lo típico para un día de lluvia en invierno en Santiago tradicional. Cuando eso ocurre, hay un área portante de la cuenca que es del orden de 19 kilómetros cuadrados si uno toma el relieve, pero resulta que si tuviésemos un evento de precipitación tal vez con la misma magnitud, la misma característica, pero con una isoterma ubicada a 3.500 metros, algo totalmente posible, toda la cuenca, en este caso de la quebrada de Ramón, comienza a contribuir, y eso significa pasar de 19 kilómetros cuadrados a 36, básicamente se duplica. Entonces el comportamiento de la isoterma es relevante y lo que está ocurriendo en términos de esta isoterma mientras llueve también. Y otro detalle importante es que tenemos poco monitoreo de todo lo que es el Chile precordillerano. Las estaciones sobre 1000 metros de elevación son muy pocas. Entonces, con este diagnóstico uno se da cuenta de que si uno quisiera tener un sistema de alerta de crecida, se hace complicado tener algo eficiente y que dé buenos resultados, particularmente porque las condiciones que acabo de escribir llevan
tener respuestas muy rápidas y por lo tanto decir qué es lo que va a pasar con una crecida en función de observaciones de caudales aguas arriba no es factible. Si uno revisa la literatura, también se utiliza umbrales hidrometeorológicos a partir de un monitoreo temporal continuo. Entonces se va evaluando, se va viendo cuánta agua está cayendo y en la medida que se sobrepasa un umbral, se detona una alerta. Pero para eso habría que tener entonces una medición continua de la precipitación en estas zonas donde de momento tenemos poco. Así que aparece esta idea de poder pronosticar con una mayor antelación meteorológicamente una de estas crecidas a través de un pronóstico meteorológico que en estos momentos se hace, ¿no es cierto? Cuando la ONEMI define una situación complicada, se está basando en un pronóstico meteorológico, pero que es un pronóstico que solamente ha estimado precipitaciones, temperaturas y variables meteorológicas en general, no nada hidrológico. Así que la idea de este trabajo era poder vincular lo meteorológico con lo hidrológico de manera de poder, a partir de este conocimiento y estos pronósticos más bien tradicionales meteorológicos, poder decir algo más de lo que decimos hoy día sobre las crecidas. Así que adoptamos, o voy a presentar dos enfoques, un enfoque basado en modelamiento y otro a partir de un análisis empírico para poder detectar estas características de las tormentas y las condiciones que generarían problemas de inundación o de aluvión. Así que el primer enfoque está basado en el trabajo de una exalumna, Verónica Ríos. Ella estudió la quebrada de Ramón, que están, ¿no es cierto?, que desemboca en el límite entre las comunas de La Reina y Las Condes. En este lugar uno se hace una caminata desde afuera de la ciudad y se adentra hacia la ciudad, va a encontrar una quebrada que se ve más o menos así, aguas arriba de Santiago. Luego, a la altura del ex parque intercomunal o parque Padre Hurtado, vemos una sección que se achica y se hace artificial, e incluso hay algunas obras de control aluvional bastante pequeñas. Mirado desde arriba, ¿no es cierto? Uno ve cómo estas obras dan luego paso a una canalización realmente angosta comparada con lo que vimos recién en la parte natural, y así entra entonces ya propiamente tal adentro de la ciudad. Ya en un punto de alteración máxima, cuando uno está en la avenida Príncipe de Gales, incluso hay un entubamiento, un abovedamiento para poder pasar y aparecer al otro lado, limitando absolutamente la capacidad de este cauce a aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuál fue el enfoque que seguimos? La idea es no dar ningún detalle de esto, sino entender el marco conceptual. Lo que nosotros tenemos de larga data son registros de precipitación y temperatura, pero que son de carácter diario, precipitación diaria y la temperatura mínima y máxima del día en distintos lugares. En particular, una estación importante en Santiago es la estación Quinta Normal. Así que teníamos un registro importante de datos de precipitación diaria y temperatura. Ahora, estos eventos están causados por por precipitación y temperatura, pero que está variando constantemente en el tiempo. Una precipitación diaria nos da un valor único para todo el día, pero no nos da para nada el comportamiento durante el día, y son las intensidades máximas durante el día las que van a producir el caudal máximo. Entonces lo que hicimos fue, mediante un método estadístico con un componente aleatorio, desagregar estas precipitaciones muchas veces, ¿ok? Las desagregamos muchas veces poniéndonos en escenarios posibles. No podemos replicar la tormenta como fue, no sabemos cómo fue, pero podemos replicar tormentas que serían factibles de ocurrir en Santiago con este método de desagregación y con una cierta componente aleatoria, de manera que cada vez que repito el ejercicio podría sacar una distribución distinta de esta precipitación. Para el tema de las temperaturas, ahí adoptamos un modelo un poquito más simple, porque en realidad todos sabemos que hace calor a media tarde, hace frío en la madrugada, entonces hay un comportamiento cíclico que matemáticamente se puede modelar, y entonces desagregamos las temperaturas también a escala horaria con un método, en este caso, totalmente determinístico, un único valor
no hay una aleatoriedad. Entonces, estas series de temperatura y precipitación que eran extensas y ahora están desagregadas, se hacen pasar por un modelo hidrológico que nos permite entonces generar series continuas decrecidas. ¿Ah? Y después lo que hacemos es tomar estas series continuas decrecidas y tomar su atributo más importante, que es el caudal máximo, y decimos, bueno, ¿qué valores de precipitación y temperatura diaria observada habían producido este caudal máximo? Y hacemos un mapeo entonces entre estos atributos diarios de la precipitación y temperatura y los caudales. Y ese mapeo permite entonces vincular información que realmente conocemos porque fue observada con estos valores estimados de caudales. Estos modelos hidrológicos tienen varias componentes, básicamente lo que hicimos, ¿no es cierto?, fue incorporarlo en este procedimiento, así que hay una construcción del modelo hidrológico, después tomamos esta información meteorológica que les describí y procedemos con los métodos de desagregación, después este modelo se calibra con la información que no es muy abundante que existe y se valida, y finalmente se hace este análisis o mapeo que les mencioné. Y aquí una única imagen para mostrar que el modelo dentro de todo está funcionando más o menos bien. Primero quisimos ver cómo son los resultados cada vez que yo hago esta ejecución, dado que hay un componente aleatorio. Y en general uno produce gráficas que muestran en este caso el caudal máximo y la probabilidad de no excederlo en un año cualquiera. Y cada curva de estas que ven ahí en este gráfico como de tallerines es una ejecución del modelo, así que hay bastante consistencia. Estadísticamente esas curvas son iguales. Y después cuando vemos qué pasa entonces si uno junta todas esas curvas y compara con lo que se ha estudiado en la quebrada de Ramón, uno llega a esta gráfica de puntitos que está acá, que nos dice cuál es la probabilidad de no excedencia de los valores de caudal. Esto es el periodo de retorno que hemos escuchado muchas veces, el inverso de la probabilidad de excedencia, y las líneas que ustedes ven ahí son estudios anteriores hechos por investigadores y consultores, pero que han sido estudios más simples donde el comportamiento de la temperatura no se toma en cuenta, sino que lo que se toma en cuenta son condiciones conservadoras o no conservadoras de temperatura. Entonces, por ejemplo, estas que dicen ARAU LN son 3 curvas de un estudio que se hicieron, ¿no es cierto?, para este lugar, y se asumen ubicaciones de la isoterma para tener una condición conservadora o una condición tal vez media o poco conservadora. Y lo que vemos nosotros es que en general considerar explícitamente el comportamiento de la temperatura nos puede llevar justamente a predecir un poquito el conjunto de todo esto de estudios. Entonces ahora yo tomo este modelo, tomo estos caudales, hago el mapeo, y ese mapeo toma en cuenta ciertas consideraciones. Primero, que probablemente el factor más relevante es la precipitación que había en el día, pero también mapeamos cuáles eran las precipitaciones de 3 días acumulados y 7 días acumulados, pensando que esto es una variable que refleja la humedad antecedente antes de que llueva. Un suelo húmedo tenderá a producir más escorrentía. También pensamos que dentro de la temperatura, y esto está reportado en otros estudios, la temperatura clave es la temperatura mínima del día, puesto que si la temperatura mínima es alta, el día en sí es cálido, mientras que si la temperatura máxima fuera alta, no logro capturar un día cálido per se, porque todas las otras temperaturas son más frías. Tomamos todos los eventos que fueron definidos como eventos que superan un caudal de 600 litros por segundo, y generamos 200 años de ejecuciones de estos eventos. Y mapeamos. Aquí lo que van a ver son el número de eventos, es lo que está arriba de estos grafiquitos. Entonces graficamos el caudal esperado máximo en función de la precipitación diaria de 3 días y de 7 días acumulados. Y estos gráficos lo que muestran estos son gráficos de caja que se llaman. Si tomo una caja cualquiera, por ejemplo, esta donde estoy acá, el valor mínimo de la caja corresponde a lo que pasa el 25% de las veces,
el valor máximo es 75, así que el 50% de las veces los valores están acá adentro, y después los bigotitos marcan el mínimo y el máximo. Y esto lo hicimos para distintos rangos de temperatura en quinta normal, entre -5 y 0 grados Celsius, entre 0 y 5, y las que verán después entre 5 y 10, 10 y 15. Entonces, cuando hace mucho frío, lo que vemos es que, sin importar la magnitud de la precipitación, los caudales raramente superan, según el modelo, los 8 metros cúbicos por segundo. Si uno considera ya la precipitación de 3 y 15 días, comienza a aparecer, a reordenarse esto un poquito, pero básicamente no hay una condición complicada si es que uno considera estos 20 metros cúbicos por segundo como el límite impuesto por este abovedamiento que les mostré. Si ahora voy a precipitaciones con temperatura en quinta normal entre 0 y 5 grados Celsius, algo un poquito más común durante el invierno, también, aunque frío, eso es frío, uno se da cuenta que los caudales comienzan a ser superiores, pero es bastante difícil, al menos desde el punto de vista del modelo, superar los 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ah? Solamente estos valores máximos permiten estar sobre el umbral. Ahora, si yo voy a temperaturas más típicas del invierno, que sean del orden de 5 a 10 grados Celsius, sí podemos ver cómo, por ejemplo, a partir de los 70, 72 milímetros de lluvia, los caudales predichos superan, o los caudales que se predicen superan los 20 metros cúbicos por segundo. Y si ahora la temperatura fuera superior, 10 a 15 grados Celsius, algo que René Garreau denomina como un evento cálido, vemos que ahora ya necesito solamente 60 milímetros para estar consistentemente sobre los 20 metros cúbicos por segundo. O sea, hay un mapeo que nos permite más o menos estimar, ¿no es cierto?, que una condición crítica de precipitación en Santiago son 60 milímetros por día, con 10 grados Celsius en el valle, tal vez un poquito más si es que la temperatura fuera baja, del orden de 70 milímetros. Quisimos además ver cuál era la correlación más fuerte. La correlación más fuerte del caudal es con la precipitación diaria, más que con el comportamiento de la temperatura. La correlación no es cero, pero es menor. Y también hay una correlación un poco menor con lo que ha pasado en los últimos 3 y 7 días. Es decir, en el valle, en Chile central, en la precordillera metropolitana, el factor clave es la magnitud de la precipitación. Si uno se mueve un poquito más hacia el sur, nosotros hicimos un trabajo justamente con Sebastián en el Mataquito, estos números no son tan distintos, y uno ve una mayor influencia de la temperatura en el caudal explicado. Y aquí lo que tenemos es un mapeo que nos muestra cómo la cantidad de eventos críticos generalmente se explica por valores relativamente altos de la temperatura mínima, pero muy altos de la precipitación. O sea, esto es una representación gráfica de este número, porque aquí estoy graficando los percentiles, es decir, cuando ocurre esto, este cuadrante, las precipitaciones son, digamos, están en el 5% superior en términos de magnitud y en el 40% superior en términos de la temperatura. Y si ha llovido antes, entonces esta cajita se hace menos potente y empiezan a aparecer eventos que se explican por temperaturas más bajas o por precipitaciones más bajas a este rango 95% de precipitación, 60% de temperatura. En un enfoque empírico, lo que hicimos fue tomar, no la quebrada Ramón, donde no hay muchos datos, pero sí la cuenca de la Arrayán, en el sector de Mapocho Alto, y ahí sí tenemos caudales. Entonces uno puede linkear o conectar lo que pasa en términos de la meteorología con valores de caudales que ya no están simulados, sino que están observados, pero son caudales diarios. Entonces hicimos un análisis completo con todas las estaciones que hay para ver cuáles explican mejor lo que pasa en términos de caudales. Es un análisis un poquito tedioso, pero encontramos, ¿no es cierto?, que hay ciertas estaciones que explican de mejor manera. Un valor entre 0 y 1 de R cuadrado nos permite tomar esa decisión. Entonces aquí tenemos una estación, por ejemplo, que predice muy bien o donde hay una correlación muy fuerte entre la precipitación ahí medida, acumulada en 3 días, y el caudal que se observa en esta estación en la cuenca del Arrayán. Y algo similar se puede hacer con la temperatura. ¿Okay? Así que
finalmente lo que hicimos fue definir estas estaciones. En el caso de precipitación es la estación El Yeso, en el caso de temperatura es la estación Pudahuel, y si uno grafica los mismos percentiles que les mostré recién, con la temperatura medida en Pudahuel y la precipitación en El Yeso, uno encuentra nuevamente que los caudales más altos están bastante bien explicados por estas dos estaciones. Si uno tomara otras que incluso físicamente son más cercanas a la Rayán, como la estación de Cerro Calán, se pierde la posibilidad de predecir o de linkear meteorológicamente o linkear esta meteorología con la hidrología. Si uno lo lleva a magnitudes, encontramos que básicamente hay dos rangos bien claros: precipitación 65 milímetros en 3 días y temperatura sobre los 7 grados Celsius. Los pocos puntos que tienen menos precipitación en realidad aparecen si es que uno considerara los últimos 15 días de precipitación. Pero los últimos 3 días parecen ser súper claros en decirnos cuáles van a ser las crecidas más grandes, y esa magnitud es de 65 milímetros. ¿Para qué sirve esto que les he mostrado? ¿Cuáles creemos que deben ser las implicancias, sobre todo pensando en las posibilidades? Bueno, una es el cambio climático, ¿no es cierto? Este gráfico es bastante conocido, es del estudio de la CEPAL del 2010, que ilustra cómo van a aumentar aquellos eventos de una magnitud superior a un cierto umbral y temperaturas también superiores a un cierto umbral. Nosotros ahora podemos decir cuáles son los umbrales que nos interesan: 60 milímetros y 10 grados Celsius, por ejemplo, y podemos entonces hacer un conteo de cómo se vendría la cosa a futuro según el modelamiento climático en la zona de estudio. Una segunda aplicación son los sistemas de alerta temprana. Como yo les decía, meteorología nos dice cuáles son las precipitaciones y temperaturas esperadas, y ahora, dado que tengo este mapeo hidrológico, podría utilizar esos valores como para una primera alerta, tal vez de escala bastante gruesa, pero una primera alerta de lo que podría pasar hidrológicamente en el lugar de interés. Y quería solamente mostrarle un poquito lo que estamos haciendo ahora. Estamos estudiando el comportamiento de la isoterma y de los gradientes térmicos, que generalmente se suponen constantes, y hemos encontrado que no necesariamente ese es el caso, y que es importante considerar el gradiente y la altura de la isoterma para condiciones cálidas y no cálidas de precipitación. Ustedes pueden ver cierta diferencia, en particular en el comportamiento de la isoterma. Diferencias del orden de 500 metros en la quebrada de Ramón. 500 metros es como 50% más de área aportante. Así que una estimación mal hecha podría significar una estimación bastante mala también de los caudales que caen. Y eso, y lo último que hemos estado analizando es, bueno, y si uno supone cuál es un gradiente típico, que generalmente supone 6 grados Celsius con la elevación, se cometen errores, pero si uno quisiera modelar de manera simple, estamos proponiendo valores del orden de 6 grados Celsius por kilómetro como tasa de caída de esta temperatura. A pesar de que le estoy mostrando al lado izquierdo que esto dista mucho de ser un valor único. Así que, como conclusiones, contarles, ¿no es cierto?, que es factible hacer algún tipo de caracterización meteorológica de las crecidas. Aquí se adoptaron varios enfoques. Los mapas que construimos linkean bastante bien la precipitación diaria y la temperatura mínima del día con las características de esa crecida. Definimos en 60 milímetros y 10 grados Celsius un umbral clave, o 70 milímetros y 5 grados Celsius en el valle como otro umbral clave. Y por último, el esquema empírico que seguimos en otra cuenca también en Precordillera de Santiago nos lleva a valores similares. La idea es poder usar esto entonces en pronóstico de crecidas a corto plazo o en estudios de cambio climático para tener una idea de la frecuencia de estas crecidas en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Te pido que dejes ahí tu cámara prendida, y invito a Marco, a Francisco y Sandra también para que prendan sus cámaras y pasemos a responder algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat. La primera pregunta es para Marco.
Dice así: ¿por qué no se consideró la escala de zona censal como escala cercana al barrio? Quizás posibilidad de mayor cobertura en escala meso en zonas donde hay menor disposición de data de escala micro, que es la de la manzana, si se piensa considerar esta escala. Muchas gracias por la pregunta, que es realmente pertinente. En realidad, y por tiempo solo le mostré los resultados finales, pero cuando estuvimos haciendo el trabajo consideramos 3 distintas escalas de análisis, justamente la zona censal, la manzana censal y la unidad vecinal, que es una escala que no es propiamente del censo, sino que es una escala con la que trabaja el Ministerio de Desarrollo Social, que es una escala que se parece, si de alguna manera, como tamaño a la zona censal, pero está definida para estar acorde a, digamos, las dinámicas socioculturales propias y socioeconómicas locales, a diferencia de la zona censal que, digamos, definida de manera con un corte un poquito más arbitrario. Entonces, la zona censal la descartamos como unidad de análisis justamente por tipo de corte y por ser demasiado amplia, entonces no era muy representativa tampoco en las decisiones que tenían que tomar las unidades locales, que finalmente era lo que nosotros queríamos informar. La unidad vecinal se mantuvo, pero los datos no son todos disponibles todavía. Estamos trabajando con el INE para que nos envíen los datos adaptados a nivel de unidad vecinal. No están todos disponibles todavía, pero cuando lo tengamos estamos pensando hacer una adaptación para tener ambas escalas. Y manzana censal, obviamente, habían algunos datos que no eran disponibles por un tema de privacidad. Entonces esos datos se imputaron desde las zonas censales. Por eso mismo, para no tener datos imputados, es que queremos tener la unidad vecinal, pero todavía no nos llegan los datos. Eso. Gracias, Marco. La siguiente pregunta es para Francisco Sandra. Me parece que quizás Sandra va a tener más herramientas para responderla. Con respecto al uso de químicos para el control de incendios, ¿se ha realizado algún estudio para identificar efectos bioacumulables en los ecosistemas y en las personas? Esa es una pregunta difícil en el sentido de que estos compuestos que son los polibromados y los perfluorados en general tienen vida media corta y no es tan sencillo medirlos en las personas. Lo que sí nosotros se pueden medir, no hay laboratorios para medir en Chile, hay que hacerlo afuera, pero lo que sí en algún momento se hizo fue medir la concentración de estos compuestos en las espumas que se utilizan, ¿no? Y ahí se pudo establecer de que las espumas contienen este tipo de sustancias. Así es que nosotros ahora estamos intentando colaboraciones internacionales para justamente medir en las personas cómo se comportan estos productos, porque principalmente tienen como órgano blanco la tiroides, se les llama disruptores endocrinos, y sabemos que si se usan indiscriminadamente y la población se puede exponer, podríamos tener entonces un cambio en el comportamiento de la función tiroidea. Muchas gracias, Sandra. Voy a volver con preguntas para todos, pero la última aquí pregunta del público es para Jorge, y dice si que existen estudios hidrológicos del manto de nieve que puedan prevenir aludes en zonas cordilleranas. En el fondo, la pregunta es si que hay modelos, se pueden realizar modelos que puedan predecir cuánta agua en estado líquido serán escurridos hacia zonas urbanas. Me imagino que esto tiene que ver como con estas lluvias sobre nieve, ¿cierto? Rain on snow. Gracias, Sebastián. Sí, bueno, de hecho, el modelo que yo les mostré, cuyos detalles, por supuesto, no presenté, de manera simple está acumulando nieve, la está derritiendo, y la está derritiendo tanto por efectos energéticos, ¿no es cierto?, de la radiación, como también por agua cayendo sobre la nieve. Ahora, estamos todos de acuerdo de que es un proceso difícil de modelar, es un proceso muy difícil de calibrar, hay poca experiencia o poca medición de nieve, aunque encuentro que en los últimos 10 años probablemente se ha avanzado mucho en Chile en ese sentido, pero claro, es uno de los tal vez de los eslabones más débiles de este tipo de modelos. Yo no soy un experto en nieve, ni mucho menos, pero sí me ha tocado leer y ver
que, por ejemplo, una de las cosas difíciles de modelar y que no aparece en estos modelos es cómo se mete el agua dentro del suelo y después aparece como flujo subsuperficial. La nieve no se derrite y escurre todo superficialmente. Entonces, me imagino que con el tiempo se irá avanzando teóricamente, y también con el tiempo se irá avanzando en lo que es monitoreo y datos para calibrar mejor esto. Gracias, Jorge. Claro, porque es distinto una recarga lenta de un manto nival que se mantiene en el tiempo a un escurrimiento rápido cuando no está la presencia del manto nival. Claro. Marco, una pregunta saliendo un poco. A ver, hay un desafío importante, ¿cierto?, de conectar la amenaza y la escala física y espacial de la amenaza con las escalas sociales. Y en parte te lo preguntaban respecto de cómo llegar ojalá a cosas más finas. Pero yo quería preguntarte un poco con los problemas que ocurren más bien a otro nivel. Por ejemplo, en el tema de la sequía que se manifiesta en una zona no es necesariamente el déficit de agua exclusivamente de esa zona. Entonces, ¿cómo manejamos las escalas? ¿Cómo tenemos, ya con todos los otros desafíos que tú mostrabas de lo sistémico que es esto y las interconexiones? Tenemos una dificultad en las escalas espaciales importantes. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, Sebastián, muchas gracias. Es muy importante la pregunta y bueno, claramente no es una pregunta fácil de responder porque además no es que hayan, o sea, existen estudios, pero obviamente varios avances en esa línea, pero está muy difícil hacerlo como en la práctica. Entonces, tendríamos una respuesta fácil y una difícil. La respuesta difícil es que lo que habría que hacer es un modelamiento completo de cómo funcionan los sistemas locales y, por ejemplo, los sistemas de provisión de agua, de dónde viene concretamente esa agua, cómo se mueve esa agua y hacer el análisis de riesgo a nivel de componentes afectados y de cómo estos componentes se relacionan entre sí. Yo mencioné durante la presentación que otro estudio piloto que hicimos, que no presenté aquí, pero era parte del mismo atlas de riesgo, fue hecho en Cachapoal y ahí sí se hizo eso. Se hizo un mapeamiento de todo el sistema hídrico, de todos los usos, de todos los componentes relacionados uno con el otro, y se hizo un mapa parecido al que mostré como de interacciones, pero se utilizó esa modelación participativa para ver qué pasaría si estuviera afectado algo u otra cosa. Y eso fue un primer piloto, pero estamos avanzando en refinar la metodología para poderla utilizar de manera más profunda y juntarla también con modelaciones más clásicas cuantitativas, como el Way Up y ese otro modelo. Esa es la versión difícil. La versión fácil, como que un poco lo que hicimos nosotros, utilizando indicadores como ya más macro, es que hay que saber reconocer cuál es el flujo causal de los riesgos, que eso es lo que hace una cadena de impacto, y en ese flujo causal hay que saber distinguir cuáles flujos causales existen. Nosotros por eso mismo reconocimos que el riesgo hídrico urbano y rural son muy distintos, porque funcionan de manera demasiado distinta en los dos sistemas. Por lo tanto, en el caso rural, considerando que el uso es esencialmente APR, entonces los APR sí dependen directamente de la sequía en ese territorio, porque sacan el agua de ese territorio. Entonces utilizamos indicadores de amenaza y sobre todo de exposición y vulnerabilidad asociados a la escasez hídrica en ese territorio. En el caso de la sequía urbana, eso no era muy relevante. Lo que miramos más bien tenía que ver con la disponibilidad de agua de la sanitaria y por lo tanto el tipo de el funcionamiento de las empresas sanitarias, sabiendo que las empresas sanitarias sacan agua en otros lados. Hubiéramos querido hacer un mapeamiento más preciso del nivel de vulnerabilidad de cada sanitaria según de dónde sacaba el agua, pero era muy complejo hacer esa información a nivel nacional. Estamos intentando hacer algo así para el estudio piloto de Viña Valparaíso ahora, pero todavía no estamos seguros de tener toda la información disponible. Gracias Marco. De nuevo, Francisco Sandra, quizás Francisco que presentó esta información. Mostraba Francisco que tenemos un sistema de pronóstico de eventos de contaminación atmosférica que es está muy relacionado o está preparado para los eventos de invierno y quizás toda la maquinaria operativa posterior del uso de estos modelos considera ese tipo de condiciones. ¿Cómo
¿Cómo ves que debiésemos avanzar a tener pronósticos de calidad del aire en verano relacionados con incendios? Quizás también trabajar más en los inventarios para hacer esos pronósticos. Y al revés, quizás con todo lo que tiene que ver con los modelos de calidad del aire que son más detallados en los temas atmosféricos, extenderlos un poco más lejos para poder predecir, por ejemplo, cómo se van moviendo los incendios, que puede ser una ayuda en el otro sentido. ¿Cómo ves ese tema? Sí, claro, hay que, tenemos una gestión de episodios críticos invernista, ¿cierto? Y tenemos muy bien estudiado, ya mostraba en el primer bloque, ¿cierto? De dónde vienen las fuentes contaminantes, el efecto de cada casa está más o menos como calculado, ¿cierto? Cuáles son los tipos de compuestos que emite cada uno de los sectores, pero de los incendios sabemos poco, y uno de los problemas es que implica un cambio de escala. Aquí ocurren teleconexiones, es decir, incendios que ocurren a cientos de kilómetros, ocurren en otras comunas, en otras regiones administrativas, ¿cierto? Y que vienen a parar a otras ciudades. Mientras más grande el incendio, más lejos llega por una cosa física, ¿cierto? De cuánto se logra elevar el material particulado, cuánto se logra desplazar. Entonces nos falta mucho ahí en términos de inventario. Todas las normas, ¿cierto?, se han creado para poder resolver el problema de invierno. La gestión de episodios críticos es para el invierno. Y en el verano es como que no tuviéramos contaminación, lo cual es absolutamente falso, ¿cierto? En las ciudades industriales, incluso en ciudades como Santiago hay contaminación por ozono troposférico, que tampoco lo tomamos mucho en cuenta, y en muchas ciudades hay también por incendios. Lo que hemos conversado mucho con Sandra es que, claro, no es que uno hay días de incendio y inmediatamente aparecen las atenciones de salud disparadas, ¿sí? Porque hay la sintomatología un poco más compleja. Entonces hay que investigar más sobre el tema, pero hay medidas concretas que se podrían tomar, como incorporar la gestión de episodios críticos en verano, asumiendo de que cada 3, 4 años estamos teniendo incendios muy grandes que pueden generarte 15, 20, incluso hasta 40 días de excedencia en una región. O sea, de excedencia sobre la norma de concentración primaria, la concentración diaria de materia partícula fino, que es alto. Entonces se podrían generar restricciones al transporte, restricciones a la industria, recomendaciones o incluso restricciones para detener actividades físicas, pero para eso hay que reconocer que hay un problema, o sea que tenemos un problema en esto para hacer gestión cotidiana y para hacer planificación, insisto, no para el año, sino que para los próximos 10, 15, 30 años. Gracias, Francisco. Y aquí la última pregunta que tengo del chat es de Roberto Rondanelli para Jorge. Y dice, ¿cómo trabajar en el tema de las correlaciones para mostrar los eventos que son realmente extremos? Cuando hay ciertos desastres que son pocos y que no son continuos, sino que eventos que saltan de la distribución, como los de las tormentas en Atacama del 2015. ¿Cómo manejar en términos estadísticos ese tipo de eventos? Y la otra pregunta que hace Roberto es si estamos preparados para una tormenta de ese tipo ocurriendo en Santiago. Y una última tema metodológico de mi añadidura es cómo incluir los temas del uso del suelo. No sé cuánto has visto respecto de los cambios que están ocurriendo en la cobertura del suelo para también meterlos dentro de la ecuación, en el fondo de los análisis de estos eventos. Varias cosas complejas. No anoté. Está decidida la trayectoria académica para los próximos 10 años con esa pregunta. A ver si le entendí bien a Roberto. Claro, uno de los problemas que va a tener cualquiera de estas metodologías es que su calibración, su validación, ya es difícil por la falta de datos que expliqué, y además se complica aún mucho más si uno quiere poder justamente predecir estos grandes eventos, porque como ocurren poco, a lo mejor no están capturados en el registro histórico. De manera muy simple, justamente con ese fin, el modelo que les mostramos, primero buscaba eso, decir, bueno, tratemos de producir eventos, siempre respetando la lógica de cómo se comportan las cosas en Santiago, tratemos de producir estos grandes eventos, porque a lo mejor esos 120 milímetros que se midieron diariamente, si uno lo hubiese distribuido aún de una manera más
particular tendríamos una crecida más grande, dado que la cuenca no es tan grande. Entonces, por eso el enfoque, justamente para escarbar, digamos, para poder meterse en esos lugarcitos de los cuales poco sabemos, pero a través de un modelo. Y además la calibración del modelo era basada en esas curvas que les mostré. Este modelo no busca representar el balance hídrico de la quebrada de Ramón, ni los caudales bajos, estaba justamente calibrado para tratar de apuntarle a estas estimaciones, al menos que teníamos, que pueden estar malas, pero hay cierta consistencia. Entonces, así tratamos de abordar esa temática, pero claramente es un punto por desarrollar. Mi impresión, en función de los datos históricos y de lo que vimos con este trabajo, es que estas precipitaciones intensas de duración relativamente corta, dado el tamaño de la cuenca, yo no veo que estén cambiando mucho. Claro, uno ve que a escala anual hay cambios en la precipitación y los modelos del futuro, de cambio climático nos lo dicen, pero empezar a sacar conclusiones con respecto a cómo va a cambiar la precipitación horaria o ver si ha cambiado, se complica mucho, pero sí es notorio ver cómo la temperatura sube. Entonces, tal vez atacar por ahí este problema tratando de estimar estas magnitudes en función de un comportamiento de la temperatura que parece ser bastante consistente, y tal vez la historia nomás de las precipitaciones. Un poco lo mismo creo que presentó René Garreau en el Congreso de la Sociedad Chilena de Hidráulica, donde nos mostraba cómo este efecto concurrente era lo más crítico, o al menos esa es la sensación con la que yo quedé de su presentación. Yo creo que por ahí hay que estudiar esto. ¿Cómo está Santiago preparado? A ver, a mí esa crecida que inunda este lugar en particular que elegimos, que era la quebrada de Ramón y el entubamiento, es una crecida que históricamente ocurre una vez cada 5 años más o menos. Entonces yo creo que el uso del suelo y los elementos antrópicos han hecho que no estemos muy bien preparados. Yo siento que efectivamente sí podría perfectamente ocurrir algo bastante grave por ese grado de preparación que es bastante bajo. Ahora, desgraciadamente, en los últimos años no han pasado muchas cosas, y este año, cuando tuvimos estas dos precipitaciones, yo solamente me limito a los datos, y en realidad el periodo de retorno de esos eventos fue del orden de 5 años. Entonces, la pregunta es razonable que lo que vimos debiese pasar una vez cada 5 años, porque en realidad lo que vimos no se explica por una gran precipitación, sino por un territorio urbano que ha crecido de una manera desordenada y no está preparado para enfrentar este tipo de problemas. ¿Y cuál era tu pregunta, Sebastián? No, sí, en los temas metodológicos, pensando que el cambio es lo mismo del uso del suelo, pero quizás hacia arriba, en la generación de la escorrentía también, en el fondo. Sí, este modelo que yo les mostré ahora es totalmente estático en ese sentido, no hay un cambio de uso de suelo en el tiempo. No tengo duda de que es algo que habría que considerar. Para más detalle, ahora nosotros, claro, estábamos simulando la precordillera, entonces este supuesto que el terreno no está cambiando mucho en lo que es generación de escorrentía podría ser razonable, pero si uno quiere incluir zonas más bajas, urbanas, o donde siempre hay un conflicto entre lo rural y urbano, habría que incorporarlo. Oye, bueno, llegamos al fin de la hora. Me parece que un elemento interesante a destacar de las presentaciones, primero, bueno, las múltiples amenazas, ¿cierto?, de distintos orígenes, las múltiples conexiones. A veces se nos olvida que las ciudades están insertas en un territorio, en un contexto que puede ser determinante, como en la historia de los incendios, cientos de kilómetros más lejos de la ciudad respecto de las condiciones en la ciudad, pero también la necesidad de la coordinación hacia adentro de la ciudad, ¿cierto? Y la gobernanza, como siempre, aparece como un elemento súper crítico para desarrollar las herramientas adecuadas para gestionar estos riesgos. Quería agradecerles a todos, a Marco, Sandra, Francisco y Jorge. Muy buenas las exposiciones, muy interesante todos, y invitarlos al resto. Muchas gracias a todos quienes estuvieron siguiendo también el seminario, y invitarlos a la continuidad, a la siguiente parte del seminario, que sigue a las 3 de la tarde con el panel de transporte y movilidad.
muchas gracias a todos y éxito. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.